Seguimos con el bloque de materiales. Los materiales que podemos imprimir en esta máquina son de varios tipos. La verdad es que hay bastantes tipos. En este caso hemos dicho que imprimíamos con un PLA, poliácido láctico, material biodegradable con certificado para uso alimentario, 100% material biobased, que llamamos, basado en biocomponentes, en biomateriales, bioproductos, como en este caso que es el almidón de maíz. Es un material que es prácticamente azúcar, es un material a temperatura ambiente rígido y que se funde sobre unos 190 grados más o menos. Se reblandece antes. El PLA a partir de 65-70 grados se reblandece. Es verdad que una vez que se ha reblandecido, cuando vuelve a endurecer, la molécula cristaliza, de alguna manera se vuelve bastante más duro. Entonces, si quisiéramos una pieza mucho más resistente, una vez que esté impresa lo introducimos al horno, lo ponemos a 95 grados durante 10 minutos más o menos, se vuelve más dura. Aparte del PLA, que es este de aquí, con el que hemos impreso los picapiedras, estos barquitos de aquí y todas estas bobinitas de aquí en diferentes colores, pues tenemos otros materiales. El PLA es el que más colores y tonos tiene. Tiene colores normales, lisos, y luego tiene colores un poco especiales, como por ejemplo este de aquí, con el que está hecha el soporte de las bobinitas, que tiene como una purpurina. Lo hay que brilla en la oscuridad, hay un material satinado que tiene como un brillo especial. Todo es PLA, todo se imprime de la misma manera, a la misma temperatura, simplemente varía el tono. Eso lo tenemos en la página web, leon-3d.es, que luego veremos, y ahí se pueden consultar todos los materiales que hay. El PLA es rígido, perfecto. Puedo utilizarlo para un sinfín de utilidades. Todas las carcasas de los robots que utilizamos en clase y, bueno, todas las piezas que vayan a estar en un ambiente interior. El PLA lo que no le va muy bien es la intemperie, pero todo lo que esté en el interior, perfecto. La impresora, nuestra impresora, todas las piezas verdes están impresas en PLA porque siempre están en un interior y imprimen perfectamente. Nunca supera la temperatura ambiente los 60 grados, 65, ¿no? Entonces, genial. Y aparte del PLA, hay otros materiales como por ejemplo el ABS, que también es muy conocido, que es muy resistente. Esto es ABS, que es un material pues, que funciona genial, que se imprime con la base bastante más caliente y a otras temperaturas que comentaremos luego en el software, y que también lo podemos imprimir con nuestra máquina. Pero el ABS, al ser una máquina abierta, que no tiene carcasa, no está cerrada, pues o imprimo piezas muy pequeñas, y con piezas muy pequeñas me refiero a piezas de 1 hora y media o menos, o utilizo ABS Plus. El ABS Plus es un ABS modificado, mejorado, para que no tenga los dos efectos que siempre intentamos evitar en los materiales. El efecto warping y el efecto cracking. El efecto warping es el efecto que se produce cuando una pieza, mientras está imprimiendo, se separa de la base. Se comba y se separa de la base. Por ejemplo, voy a buscar una que tenga warping. Vamos a ver. Y otra que tenga cracking. Tengo por aquí una de warping y tengo por aquí una de cracking. Perfecto. Vale. Bueno, pues el cracking, empezando por el cracking, bueno, pues asociándolo a la palabra crack, cuando las capas se separan. Las capas se separan y se forman unas grietas en la pieza. Claro, esa pieza ya tiene muy poca resistencia. Y esto ocurre cuando imprimo muy rápido o cuando hay corrientes de aire en la sala. Todo esto hablando de materiales ABS, ASA, HIPS, nylon, ¿vale? Esos materiales necesitan condiciones bastante especiales. En el caso del ABS lo solventamos porque tenemos un ABS Plus que es un poco especial y funciona genial. Pero en el resto sí que es recomendable tener una impresora cerrada. Este es el cracking. Y el warping, a ver si lo apreciamos en esta pieza. Esta pieza está como un poquito combada por abajo, no está recta. Si lo apoyo, tiene un pequeño pandeo. En el cristal lo veo mejor. Tiene un pequeño movimiento porque no está bien lisa. Es decir, que mientras ha ido imprimiendo, las esquinas se van levantando poco a poco. Y aunque caliente la base, aunque eche laca, aunque tenga unas condiciones de impresión de velocidad baja y demás,
Muchas veces ocurre, porque tengo una máquina abierta, bueno, pues que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero esto ya digo que son materiales exigentes y que los utilizaré en casos muy concretos. Habíamos hablado del ABS, luego tengo otro material que es la opción del ABS, ¿no? Se utiliza mucho en automoción, es un material muy bueno para la los que hemos comentado hasta ahora son todos materiales rígidos. El ASA funciona espectacularmente bien. Lo que pasa que en esta máquina solo voy a poder imprimir piezas pequeñas. Por lo mismo, porque tiene warping y porque necesita una temperatura de fusión de 250 grados para arriba. Y nuestra máquina, a partir de 250, no la podemos poner porque se estropea el fusor. Nuestra máquina Legio de aquí y todas las máquinas o casi todas las máquinas de kit que vemos en el mercado. Si quiero imprimir materiales de más de 250 grados, necesito un fusor que llamamos all metal, un fusor entero de metal, porque los demás fusores tienen una camisa interna de teflón que se deteriora a partir de esa temperatura. Hemos dicho PLA, ABS, ASA, por aquí tengo PET, con el que se hacen las botellas de agua, en este caso una variante PETG, que funciona muy bien, ese lo podéis imprimir perfecto con esta máquina. Tiene unas propiedades muy parecidas en cuanto a resistencia al rozamiento, a la abrasión y resistencia a temperatura de reblandecimiento, muy parecida a la ABS, pero se imprime muchísimo mejor. Os lo recomiendo. En vez de el ABS, o bien utilizamos ABS Plus o PET. Cualquiera de los dos nos sirve. Ahí casi nos vamos a fiar un poquito más por el color. Los PET son más brillantes, incluso hay muchos tonos translúcidos, los ABS son más mates y bueno, hay otro rango de colores, otro rango de tonos. Vale, siguiendo con los materiales rígidos, tenemos fibra de carbono con nylon, que lo podremos imprimir, pero eso siempre en nuestra máquina abierta, piecitas pequeñas, 245 grados de impresión más o menos, o sea que podemos, pero piezas pequeñas. Perfecto, sin ningún problema. Pesa muy poquito la fibra de carbono con nylon, muy poquito, y es súper resistente. Y luego hay materiales como, por ejemplo, el policarbonato, otros materiales, pero que esos son muy complejos para esta máquina. La verdad es que no lo recomendamos. Sí que luego hay cosas especiales, muy interesantes. Y vamos con los materiales flexibles. Tenemos tres rangos de materiales flexibles muy interesantes. Un material que es una goma blandita con lo que podemos hacer carcasas de móvil, una junta para una máquina, etcétera. Y lo tenemos en varios colores. El FlexiPrint funciona muy bien. Que quiera una goma que no sea tan blanda, que sea un poquito más resistente y más dura, me voy al Semiflex. El Semiflex es esta pieza de aquí, siendo flexible, es un poquito más duro, mantiene más la forma. Y si quiero algo todavía un poco más duro, una goma más dura todavía, para un taco de una muleta, por ejemplo, etcétera, pues esta, Semiflex Hard, un Semiflex duro, que es una goma todavía un poquito más dura. Esto es un arnés de un águila, para añadirle ahí un GPS, una pieza muy curiosa. Esos son el rango de flexibles, FlexiPrint, Semiflex, Semiflex Hard. Y luego hay cositas interesantes como pueden ser, por ejemplo, material como Ultra TPU. El Ultra TPU, que es esta pieza que tengo aquí, por ejemplo, de un aspirador, es un material que soporta hasta 160 grados de temperatura. Voy a dejar un vídeo en la descripción, o a ver si puedo incrustarlo aquí en el vídeo también, de enlace a otro vídeo donde explicamos un poquito más en detalle los materiales y a una guía que la podéis descargar incluso para que tengáis ahí una referencia. Aplicaciones reales de los materiales, para no volvernos locos con la cantidad de ellos que hay, os cuento alguna cosita. Nosotros ahora con todo el tema del COVID, pues hemos estado imprimiendo viseras, miles, con PLA sin ningún problema. Es un material, pues eso, como es biodegradable, si se chupa no pasa nada, para los niños, si lo meten en la boca no hay ningún problema. Hemos impreso en PLA, que es un material que además de ser súper económico, pues lo tienes en gran variedad de materiales, de colores y además se imprime muy bien, pues lo tiene todo. Para piezas un poco sencillas lo tiene todo. El adaptador para las máscaras de buceo que venden en el Decathlon, de Cressy y demás, pues también hemos hecho varias. Luego tenemos aquí varias piezas, por ejemplo,
Esto también es una boquilla de un aspirador. Esto es un engranaje. El PLA sí es verdad que para los engranajes no es muy bueno. Ahí os recomiendo o PET o ABS. Pero que trabaja poquito, nos sirve. Pues, si quiero algo un poquito más exigente que el PLA, que tiene las limitaciones de la intemperie, de trabajar a menos de 60 grados y de que no soporta muy bien el rozamiento, si quiero algo más exigente me voy o al ABS Plus o al PET o en formato rígido, la verdad es que no recomiendo otra cosa que no sea ABS Plus o PETG. Y en formato flexible, y te estoy hablando ahora de esta máquina, si tenemos una Lion 2, una 2X, lo que queráis. Pero en esta máquina os recomiendo eso. Y luego en flexible ya sabéis, FlexiPrint, Semiflex un poquito más duro que tenía por aquí, o Semiflex Hard todavía un poquito más duro. Y para un caso muy especial de una pieza que está en contacto con mucho calor, que voy a utilizar igual para cocina o así, Ultra TPU. Con eso yo creo que lo tenemos resuelto. Vamos con el tema del mantenimiento y la resolución de problemas. En nuestra máquina hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el marco, este marco de metacrilato, esté perpendicular con el eje horizontal. Entonces, mirándolo desde arriba, o si tengo una escuadra o un útil de medir los ángulos, compruebo que esté perpendicular con el suelo, con la mesa. Si no lo está, si no lo estuviera, tendríamos que aflojar las tuercas de aquí, mover hacia adelante o hacia atrás un poquito de abajo para que se posicione. Atrás no lo voy a poder mover porque tiene unos tirantes y está donde marca esa pieza, pero abajo sí. Otra cosa que tengo que tener muy en cuenta son las tensiones de las correas. Las tensiones de las correas, tenemos un tensor, un tornillito aquí y otro aquí. Tiene que ser una tensión, bueno, pues adecuada, ni muy floja ni muy fuerte. Igual que pasaba con el regulador, hay un margen muy amplio. Simplemente que no esté muy floja, solemos decir que cerquita del tornillo que me cueste un poco juntarlos y en el medio que lo pueda juntar de forma cómoda, pero que no tiemble, ¿no? Cuando se mueve la base, que la correa no tiemble, que mantenga su posición recta. Teniendo eso bien puesto, hay otra cosa que tengo que tener en cuenta siempre en el mantenimiento y es el engrase, la lubricación de los ejes. Estas varillas de aquí, a veces al utilizar la laca, polvo porque haya en la sala o cualquier cosa, suciedad que se pueda haber pegado ahí, pues empiezan a coger una pequeña capa que impide que se muevan bien los rodamientos y se pueden estropear los rodamientos, las bolitas que tienen dentro se pueden estropear, ¿no? Entonces, bueno, con un trapo nosotros solemos limpiar con alcohol isopropílico, con acetona o algún disolvente, limpiamos las varillas bien y volvemos a echar lubricante. En este caso casi que nos sirve cualquiera. Cuanto más ligero sea, funciona mejor. El aceite de máquina de coser, el WD-40, 3 en 1, etcétera, funciona genial, pero bueno, pues se gasta, por decirlo de alguna manera, antes. Si echamos grasa de litio, grasa de silicona, etcétera, pues y nos aguantará un poquito más. En cualquier caso, vamos viendo si siempre está lubricado. Si no está bien lubricado, pues la verdad es que se suele notar porque nos cuesta moverlo y a veces hace ruido y demás. Lubricarlo bien y limpiarlo y ya está. Otro tema importante del mantenimiento, lo que hemos dicho de que el eje esté completamente vertical, a la misma altura aquí y aquí. El eje Z que esté bien, o sea, el X, perdón, que esté bien horizontal. No usamos nivel. No usamos nivel por la sencilla razón de que esto es un sistema de eje referenciado entre sí. Podría imprimir así también y no estaría a nivel, pero imprimiría la máquina perfectamente. Entonces el nivel no nos vale. Nos vale que haya referencia en los ejes entre sí. Lubricamos un poquito también la varilla roscada esta de aquí. Los cables bien sujetos. Esta pieza tiene aquí un agujero para colocar una brida, que esta la tiene suelta, por eso antes se movía, lo colocaré. Y el resto no tiene más, no tiene mucho más, que las piezas, todas las piezas negras estén bien colocadas, bien perpendiculares, paralelas entre sí y perpendiculares al suelo. En el caso de esta máquina, los rodamientos de aquí que estén fijos, hemos visto alguna vez, se ha llevado la pieza un golpe o ha estado, bueno, pues en un coche con calor que le ha dado el sol y se abren un poquito, el rodamiento se desplaza hacia abajo. Bueno, o cambiamos la pieza, que esos diseños los tenéis disponibles, o
o pegamos el rodamiento con un puntito de pegamento. La electrónica conviene bien organizaditos, con una brida por aquí, simplemente para que no se enrede la base al moverse, que a veces pasa. Que pilla un cable, tira de él y tenemos un problema. Entonces, los cables bien puestos. Aquí tenemos un botón de reset, por si algo no funciona bien o queremos resetear. Das un toque, se resetea la pantalla y la electrónica y se vuelve a encender otra vez y ya al resetear carga los módulos otra vez. El resto de cosas, bueno, en principio, si no hay ningún problema, pues todo funcionará correctamente. Pero bueno, por saber que la electrónica de 12 voltios, pues es la que mete la corriente a la placa y desde la placa sale hacia todos los lados, corriente hacia el fusor, hacia la base por aquí. Y luego tenemos dos componentes que son súper importantes, que son los termistores, que son las ondas que miden la temperatura. Uno lo tenemos en la base por abajo, es un componente que va pegado en la base, que va incrustado, y otro componente lo tenemos aquí. En esta zona voy a parar un segundito porque es la zona más importante de la máquina, pues delicada. Giro la máquina un poco y acerco la cámara. Voy a acercar la cámara ahí. Vale. Perfecto. Bueno, la zona del fusor, giro un poquito más, tiene tres componentes. Vale, tiene uno que es el ventilador frontal que dijimos antes, que evita que suba la temperatura hacia arriba. Tiene otro ventilador atrás que es el que llamamos el ventilador de capa, que echa aire justo a la boquilla para que el filamento nada más salga de la boquilla se quede duro. Luego tiene dos componentes más. El termistor, que son los dos hilitos blancos, que es una pieza que va ahí con un tornillo, a ver, ahí con el tornillo, va introducido dentro del cuadrado, entonces esa sonda pues es la que le manda la temperatura a la placa. Y luego tenemos el componente de los cables rojos, que es la resistencia que calienta el fusor, la resistencia de 40 vatios, 12 voltios, y que le manda corriente electrónica para calentar. Es lo que llamamos cartucho cerámico, resistencia, bueno, nombres que indiquen que es el componente que se calienta. El fusor, y con fusor llamamos a esta zona de aquí, a la zona metálica, toda esta zona de aquí metálica del cuadradito, el barrel, que es un espárrago de metal que hay ahí por donde pasa el filamento por dentro, hay un disipador, un radiador y hay una pletina que une el fusor, todo el fusor, a la pieza esta de aquí verde, que es la pieza E1, y bueno, pues se mantiene ahí de esa manera, ¿no? Sujeto. ¿Cómo funciona el mecanismo de tracción? Pues es el motor que tengo aquí encima, el que mediante un engranaje que lleva en el eje atornillado, muerde el filamento al girar y lo empuja hacia abajo o hacia arriba. Se mueve en las dos direcciones. Cuando se mueve el cabezal sin imprimir, mueve un poquito hacia arriba para que no gotee y luego vuelve. Entonces, si ese engranaje no muerde el filamento no va hacia abajo y no tracciona y no sale por la boquilla. Tiene que estar siempre bien apretado el tornillo y la muletilla bien apretada para que este rodamiento que hay en la leva apriete el filamento, lo empuje contra el motor y el motor al girar lo empuje hacia abajo. Para esto tenemos también un vídeo, si alguna vez no saliera filamento por la boquilla, hay un vídeo para comprobar si realmente es de este engranaje, si es que la boquilla está atascada o si es que esto está flojo o hay otro problema bueno, pues el cable del motor que esté suelto, alguna cosa, pero teniendo claros esos conceptos se puede revisar todo de forma separada y saber dónde tenemos nuestro problema.